Muy buenas tardes. Estamos reunidos el día de hoy para realizar el conversatorio sobre el trabajo propuesto para la materia de arte, estética y política. Mi nombre es Julián Bahamón. Yo soy Valentina Borges, un gusto. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Castañeda. Buenas tardes, mi nombre es Laura Rodríguez. Hola a todos, aquí Ricardo Rodríguez, estudiante de artes visuales y artista digital. Bueno, para comenzar este conversatorio, entonces la primera pregunta propuesta fue una relación entre la pérdida de autonomía del arte y su expansión en lo político. Mi opinión es la siguiente. La pérdida de autonomía del arte a menudo se produce cuando éste se ve absorbido por intereses comerciales o políticos, lo que limita la capacidad de desafiar y criticar estructuras de poder como tal. A medida entonces que el arte se va expandiendo más allá de su propio campo, se convierte como tal en un instrumento que puede ser utilizado tanto como para ofrecer oportunidades, como también para que se participe en discursos políticos o pueda ser visibilizado, eh, visibilizando injusticias o generando conciencia. Así entonces la autonomía perdida puede ser recuperada en la medida en que los artistas y las comunidades elijan usar como medio de resistencia y transformación social. Entonces así generamos un diálogo crítico que trasciende el mero consumo como tal del arte. Te escucho, Ricardo. Gracias, Julián. Digamos que yo me adhiero a eso. Encontré la tesis doctoral de una profesora Aguilar del 2009, la cito textualmente, donde ella se va a enfocar en, abro comillas, las manifestaciones artísticas contemporáneas se encuentran absolutamente mediadas por un mundo globalizado en el que es el mercado el que tiene la última palabra y en que la cultura trataría de sobrevivir. En eso coincido. Y pues sin embargo Rancière pues tiene este tema donde el arte siempre va a estar en este disenso, ¿no? Entonces ahí tiene como una doble polaridad. Porque a pesar de que pueda estar absorbido, siempre tiene la capacidad de incluso disentir de esa absorción o disentir de lo hegemónico que hay ahí con él, de los fenómenos que intervengan con él. Muchas gracias. Cuéntanos, Valentina. Bueno, frente a esto yo quiero decir que considero que no basta simplemente la congregación o el acuerdo entre artistas y, bueno, gestores culturales para como deshacer las influencias que otras ciencias tienen sobre las artes. Pienso que es necesaria una transformación mayor, ¿no? Esta pérdida de autonomía que mencionan varios autores no proviene solamente del propio actuar del artista o de los curadores o de los críticos. Tiene raíces en el sistema económico en el que estamos inmersos. Si eso no puede ser disuelto o modificado, y si el artista necesita sobrevivir, porque lo necesitamos, vivir de algo, pues estamos sometidos al sistema económico. Entonces, esa es mi postura respecto a esa autonomía y las maneras supuestas en las que podemos reclamarla. Se requieren cambios radicales, en mi opinión. Laura. No te escuchamos, Laura. Qué pena. Yo leí que antes se decía que el arte debía ser puro, o sea, el arte no debía estar en otras influencias externas, pero pues eso ha ido cambiando a través de los años. Y dando un poquito más de información a lo que dijo mi compañero Julián,
pues hoy el arte se cruza con la política, denunciando injusticias o cuestiones el poder o visibilizando problemas sociales. El arte, al perder esta autonomía, se vuelve más interactivo, por así decirlo, con lo que pasa en el mundo real. Por ejemplo, en algunos artistas, en obras de arte, detallan cosas que han pasado en su país o en la vida, como por ejemplo algunos artistas colombianos retratan aquí lo que ha pasado en Colombia. Entonces algunas personas ven eso algo como positivo para recuperar la capacidad de transformar y provocar debates como lo que estamos teniendo ahora mismo. Alejandra. Ya. Bueno, para complementar lo que decía mi compañera Laura, es más como en el perdido de la autonomía, es que se transforma a una herramienta de activismo, de una crítica social, o sea, hay como una transformación social. Sí, hay una transformación social, hay una influencia en tanto pensamientos, hay una influencia en tanto emociones, hay una influencia en tanto, no sé, política y cultura, que ahí es donde pierde la autonomía, y no solamente es lo que expresa, o sea, esa división de lo que debería ser, o sea, de lo que, ay, qué pena, me puse nerviosa, de lo que ya no es solamente la posición del artista, sino está el pensamiento a quien va a influenciar. Entonces, por eso se convierte como una herramienta pues, que debería ser de transformación, de ejemplo y no de dictadura, porque a veces se puede pues, tergiversar esta misma. Valentina. Gracias. Yo creo que esas dos palabras que tú mencionas ahí, sobre transformar e influenciar. Yo creo que el arte actualmente está en capacidad de influenciar, no de transformar completamente, pienso yo. Y lo evidencio en un ejemplo muy cercano a nosotros, Colombia, áreas afectadas por la violencia guerrillera, ¿no? Este conflicto. Tienen intervenciones de gestores culturales y cambian las dinámicas sociales, es verdad, las de la comunidad les permiten desahogar ese dolor, exorcizarlo, más no cambian las dinámicas entre la comunidad y estos actores que ejercen la violencia. Entonces, influencian como esta, creo yo, esta percepción que la comunidad tiene acerca de sí mismos y de las situaciones que han vivido, permitiéndoles sanar, pero ellos siguen viéndose afectados por los guerrilleros o otros grupos armados. Entonces creo que, en mi opinión, el arte está en una posición de influencia en la actualidad, no de agente transformador en su totalidad. Bueno, quisiera complementar lo que la compañera Valentina nos dijo, y yo siento también que el tema del arte en estos momentos de la historia es muy transversal, porque nos sirve como método para mostrar las emociones de nosotros. Antes tal vez el arte, antes, no sé, de la fotografía, el arte se utilizaba con el fin de contar lo que sucedió en algún sentido de la palabra, o contar alguna historia, pero no llegaba más allá de lo que acaba de decir Valentina, y es de influenciar efectivamente a las personas que reciben este arte. Ahora siento que por medio, por ejemplo, del graffiti, lo que hace, por ejemplo, Banksy, es efectivamente lo que acaba de decir Valentina, es mostrarnos como una cruda realidad que muchos no queremos ver, o que nos hacemos de los oídos o los ojos sordos, de los oídos sordos, perdón. Y siento que ahorita la sensibilidad
es más pura en ese sentido porque nos permite pues como expresarnos de una manera distinta y de ser más objetivos y de poder mostrarles a los demás qué es lo que está pasando en la realidad de nuestro país, por ejemplo, sí, ya sea por medio de caricaturas como Matador, sí, que él se encarga efectivamente de eso, sí, como de mostrar algún tipo de lo que pasa en la realidad del día a día. Y sí siento que el arte podría llegar a ser algún tipo de complemento para este tema de, de la expansión política, porque sin el propio arte siento que pues seguiríamos siendo como muy con la cabeza baja y solamente siguiendo algunas reglas sin necesidad de ver qué pasaría si. Entonces sí siento que el arte es muy transversal y aporta muchísimo, no solo en lo político, pues en este caso es en lo político porque puntualmente hablamos de ello, pero siento que gracias al arte hemos podido expandirnos mucho más allá del imaginativo y del cómo hubiera sido si, sino que ya estamos siendo más reales, estamos contando como desde las entrañas qué es lo que está sucediendo. Esto me parece que permite una evolución muy chévere y llegado el momento, tal vez el arte pueda ser muchísimo más vital de lo que es ahorita, porque pues es un medio de comunicación universal. Siento yo que un graffiti vende muchísimo al igual que puede vender un artículo, ¿de acuerdo? Porque pues es que ahorita, como dije anteriormente, ahorita es la emocionalidad del artista, lo que el artista quiere plasmar mediante su propio arte, ¿de acuerdo? Por eso está el minimalismo, está muchos tipos de arte precisamente para eso. Entonces sí siento que no es que se pierda como tal esa autonomía, sino que lo que ayuda es efectivamente a que esta expansión de la política abra más autonomía, de hecho, a todos los artistas con la intención de que pues podamos contar distintas caras o distintas formas de ver la vida. No sé si alguien más desea realizar algún tipo de propuesta, ¿qué les parece? Valentina. Ya ahora sí, lo último. Creo que sería interesante ver esa pérdida de autonomía también como una precursora de las ganancias de esta influencia amplificada del arte en distintas disciplinas o ciencias. No sé si ustedes ya participaron en el curso de antropología visual. Sí. Entonces, bueno, pues ese es un mínimo ejemplo de eso que el arte también robó de estas ciencias que, entre comillas, o bueno, sí, directamente utilizaron al arte para sus propios fines, empezando por la política, ¿no? Hay muchos esfuerzos propagandísticos desde el arte, y lo vimos en antropología y se ve en el cartel político, en la publicidad, etcétera. Entonces sí, fue como un sacrificio mutuo, ¿no? O una ganancia mutua, como se quiera ver. Entonces, ¿podemos llegar a alguna conclusión como tal, compañeros? Bueno, pienso que una de las conclusiones podría ser efectivamente que necesitamos del arte para poder seguir expresando muchas cosas que tal vez no podamos expresar de otras maneras. Sí, obviamente hay muchísimos medios más de comunicación, pero pues puntualmente hablamos sobre este porque pues nosotros estamos preparándonos profesionalmente para ser uno de ellos que va a contar por medio de nuestros trabajos, ya sea políticamente o socialmente, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque de eso se basa el artista, ¿no? De contar lo que realmente siente. Entonces, pues me parece que sí es necesario que el arte esté aliado a la política con esta intención de poder darle la voz a quienes no hayan podido hablar con anterioridad. Alejandra. Yo agregaría que el arte tiene que ser más una herramienta de, como una acción, como una llamada a la acción, y no como una oposición o una dictadura.
no imponer un pensamiento, un partido o político, un pensamiento, sino que tiene que invitar al espectador o a la comunidad a, como a pensar al más allá del por qué, no sé, qué está pasando, de investigar, de mirar más allá, valga la redundancia. Entonces, es esa como la diferencia entre los dos. No ser opuesto es invitarte a pensar y no ser como dictador, valga la redundancia. ¿Si vas a comentar algo, Ricardo? No, yo voy a dejar tema para la siguiente pregunta. Perfecto. Entonces, pues pasamos en la siguiente pregunta. Valentina, ¿nos quieres ayudar? Claro que sí, Julián. La pregunta formulada es, ¿cuáles son las paradojas del arte político que plantea Rancière y qué reflexión propone acerca de la eficacia estética? Frente a esto, yo considero que Rancière propone que las paradojas del arte político se encuentran en las limitaciones que él mismo tiene para cumplir con su pretensión moral de transformar la realidad. Más específicamente, el comportamiento de los individuos capaces de atestiguar la existencia y transcurso de una manifestación artística, como decías, Julián, no exclusiva al espectro de las artes visuales. Según comprendo, en la misma realidad en el que el ejercicio artístico se desarrolla, hay factores que impiden que éste desarrolle plenamente su potencial transformador. Por ejemplo, la inaccesibilidad a los espacios artísticos de diferentes grupos sociales, la dicotomía entre los deseos que tienen algunos artistas de transformar desde la distancia y sin involucrarse con la comunidad y su espacio, o de las pretensiones moralizantes de quienes ejercen el arte, que se ven manchadas por su propio actuar, a veces inmoral y claramente coherente con los obstáculos que representa sobrevivir en un modelo económico capitalista, entre otras implicaciones, como lo mencionaba anteriormente. Y esto en mis palabras, ¿no? Sobre la eficacia estética, el autor parece dar a entender que la diversidad en el carácter material de las obras puede derivar en una disyuntiva sensible, la de la intención del autor y la de la percepción del espectador. Dentro de estas variables interpretativas, algunas resultan ineficaces e interrumpen el propósito intrínseco del arte político: cuestionar y, en últimas, movilizar, como lo estábamos mencionando, puesto que el mensaje no ha sido recibido de la manera pretendida por el artista. Es un mensaje que se pierde en la interpretación. Eso es lo que yo opino. No sé si quieran Ricardo. Algo. Bueno, pues yo quería meterme un poquito de pronto más en las raíces de lo político, lo estético y lo artístico. Que es muy importante, ¿no? Ya desde los griegos, el mismo Aristóteles decía que somos animales políticos. Y creo que en nuestras sociedades actuales nos han querido, o existe una ideología que es totalmente contraria a eso, ¿no? Como que somos sujetos muy individuales, muy únicos, muy singulares, y más que nada nos identificamos con una serie de gustos y disgustos totalmente individualistas, ajenos a nuestras realidades concretas, como que estamos en un orden jurídico, que ese orden jurídico corresponde a un Estado-nación, que ese Estado-nación responde a unos intereses e ideologías que están en armonía, en unos casos, y en oposición a otras cosmovisiones del mundo. Y que tenemos unos llamados y unos papeles históricos, incluso dependiendo del lugar donde hayamos nacido, ¿no? Si queremos. Y todo eso es política. Y el arte, como esta gran forma de expresión de lo humano,
pues acude a todos los fines de lo humano, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención cómo Rancière está constantemente en una búsqueda de lo que él llama la subjetivación política, la búsqueda de las subjetividades políticas, que no es, curiosamente, en este semestre no es el primer autor que lo identifico. No sé si ustedes están viendo también Arte y Sociedad y Sí. la profesora Macy, que es uno de los primeros referentes que vimos el corte pasado. Ella también es una abanderada de las subjetividades políticas, de la búsqueda de identidades y de toda una serie de ideas que acuden a unos llamados posmodernos, prácticamente, estas filosofías postestructuralistas, ¿no? Y con eso, ¿qué les quiero decir? Encuentro yo que hay unas formas opuestas de concebir el arte que también el mismo Rancière las identifica, ¿no? Cuando él hablaba de los agenciamientos de las relaciones con los espacios y los modelos, no, las transacciones de la experiencia estética y los programas en cuanto a las transacciones de la experiencia estética. Hay uno que era el programa estético radical, donde incluso él llega a hablar de unos nacionalismos que están involucrados ahí. Y digamos que de manera general me alegra poder tratar el tema de lo político en un curso del arte, porque creo que hay que tener la cabeza bien puesta sobre la cabeza. Creo que hay que entender cuál es el papel que tenemos como colombianos, como artistas colombianos de esta época, y darnos cuenta qué significa eso frente a ser, no sé, un artista brasilero, un artista norteamericano, un artista chino o lo que sea, ¿no? Digamos que esto también va un poco como en cuestionar estas individualidades exacerbadas que nos globalizan, porque no, digamos que no hay unos absolutos ya a los que atendamos. Ustedes que han visto historia del arte saben que atendíamos a lo absoluto de la divinidad en la antigüedad, en el medioevo. Luego lo que se va implantando se atiende al mercado como una especie de idea de una divinidad que se manifiesta en una competencia perfecta que no sé dónde está. Y como que se han perdido muchas márgenes, ¿no? Y creo que el arte tiene mucho por decir en esos aspectos. Me parece muy interesante la lectura. Yo me pregunto hasta dónde hay que seguir metiéndonos en las subjetividades y no atendiendo los problemas, digamos, concretos de la vida, de mi calidad y nuestra calidad como colombianos de vida, y de lo que significa nuestra existencia en un devenir histórico donde pues aquí estamos y pues mañana nos acabamos y qué, y qué papel jugamos en este devenir. Gracias, Ricardo. Laura. Bueno, pues como habíamos hablado anteriormente, el arte ha perdido su autonomía y ahora se cruza con lo social y político. Ya no es solo estético, sino que denuncia injusticias y críticas al poder. Eso ya depende, siento que ya las personas si se toman ese arte para bien o para mal. En mi persona, a mí me parece bien, así como decía mi compañero Ricardo. Yo leí que Rancière plantea que el arte político tiene la paradoja de querer cambiar la realidad
pero si es muy directo, parece propaganda. Y si es ambiguo, pierde impacto. Y yo siento que la verdadera fuerza del arte está en cambiar cómo percibimos el mundo, cómo vamos a tomar ese arte, más que en su eficacia política. Gracias. De acuerdo. Hice una pequeña reflexión. No sé, pienso que para que el arte logre como tal ser realmente político, primero pues debemos desafiar las normas establecidas y fomentar ese desacuerdo crítico entre los espectadores. Entonces así convertimos como esa discrepancia estética, perdón, y podríamos volverla un medio para volver a como a reimaginar lo social y lo político. Entonces siento que esto como dijo el compañero Ricardo, nos da como un lugar con la intención de generar ese cambio, ¿no? Esa chispa de generar esa crítica en el observador, porque siento que si no hay crítica, realmente no existiría como tal el arte, pienso yo. Bueno, cambiamos de pregunta. Ricardo, te escuchamos. Sí, yo quería hacer una última reflexión porque digamos que también tendía eso, ¿no? Porque no habría una relación causal entre exponer obras o realizar acciones artísticas con fines políticos. O sea, como que si la pretensión de un artista que expone algo que está mal del sistema Sí. es que se arme ya una revolución y un cambio, no existe una relación causal, no. Puede mover la indignación, puede generar como este impacto que decía Laura. Pero para que dicha articulación entre pensamiento y acción política se lleve a la realidad, tendría que haber algo más de imágenes y lo que tendría que haber es un conjunto estructurado de ideas que llevaran a unas acciones tendientes a dichos cambios, ¿no? O sea, tiene que ser algo mucho más complejo, tiene que ser algo donde la persona realmente entienda la magnitud de lo que pueden significar sus acciones y cómo se articulan estas acciones dentro de un orden social. Gracias, Ricardo. Vamos a cambiar entonces de pregunta. Alejandra, te escuchamos. Ok, la tercera pregunta dice, el reparto de lo sensible y su influencia en la experiencia política y el papel de las prácticas estéticas en el espacio común. El reparto de lo sensible es un concepto clave en el pensamiento de Rancière, ya que se refiere a cómo se distribuye, cómo se organiza y cómo es visible, audible o cómo se puede experimentar en la sociedad o para los que tienen determinando quién tienen una voz y qué realidades se hacen evidentes y cuándo son invisibilizadas. En este sentido, la política es inseparable del reparto de lo sensible, ya que consiste en disputar y reconfigurar su distribución. Había una de las, en una de las lecturas, no recuerdo cuál, decía que como esto se había afectado o como la influencia en el mercado del arte, que me pareció bastante curioso de que hicieran esa comparación de que las clases altas se empezaran a enfocar en esto y a empezar a invertir y a ver que incluso el mercado del arte era más estable que la propia economía. Entonces ya esta intervención de las grandes empresas, de las multinacionales, vieron este poder y empezaron como a invertir y en su inversión empezaron a manipular qué es lo que nosotros también consumimos y a decir, bueno, esto está trending, esto es lo que está bien, esto es lo que es, ¿cómo decir?, arte, y no es porque es un buen artista, un buen pintor, tiene un buen concepto, sino es el hecho de que, bueno, este grupo, esta organización empezó a invertir en ellos y ya, es lo máximo, es un artista, esta firma, es el producto que ellos crearon. O que venden. Entonces eso también como que nos pone en retrospectiva de que es un buen artista,
de qué es buen arte y cuál es un buen mensaje. Valentina. Para colaborarte con el autor es Néstor García. Fue El arte fuera de sí. El arte fuera de sí. Ricardo. Bueno, una de las definiciones de política es que la política es la que administra las libertades de la sociedad, ¿no? ¿Yo hasta dónde puedo llegar? Pues hasta donde el predio del vecino. ¿Por qué? Porque hay un ordenamiento jurídico que dice que a no ser que el vecino me invite a pasar a su espacio, pues yo no puedo entrar. Y eso pasa con el vecino y pasa con el espacio público, con el espacio mixto, etcétera, etcétera, ¿no? Y el Estado es el gran ordenador de los espacios. El Estado es el que dice, esto es un edificio y su fin es comercial, residencial, lo que sea. Esto es una calle y la calle es público. Esto es una plaza, es pública. Esto es un centro comercial y es privado. Entonces, ahí la gran pregunta que me cabe es porque la pregunta lo pone como el reparto de lo sensible condiciona la experiencia política. Yo lo entendería un poco al contrario, ¿no? A partir de este ordenamiento territorial, se dan unas experiencias diferentes, ¿no? No es lo mismo ir a un parque público que ir al jardín privado de una casa o un parque público en un estrato 1, 2 y 3 a 1, 4, 5 y 6. Y sin embargo, toda práctica estética o artística sí tiene la tendencia a poder modificar la percepción de los espacios, ¿no? Rancière está constantemente hablando de lo sensible, sensibilidad, lo sensible. Y es algo de lo que también acuden las tesis postmodernistas, el sentir sobre el pensar. Sin embargo, yo rescato que siempre está primero el concepto, la ordenación conceptual, la estructura, digamos, de pensamiento, y luego provienen todos los órdenes. Por eso es tan importante manejar los conceptos. Y tan importante la labor que hace Rancière y de nosotros estar como masticando estos conocimientos y apropiándolos, ¿no? Les quería poner un pequeño ejemplo de esto, pues, y yo hago, no sé, pinto flores en el parque, hago flores de papel y se las regalo a los niños un domingo. A pesar de que lo haga en el parque estrato 1, en el parque estrato 6, seguramente ese acto artístico tiene una connotación, digamos que, no sé, la mamá dice, ay, tan chévere que le dan una flor al niño, o pues mira estos loquitos curiositos, pero hay un algo, ¿no? Hay una percepción, y como decía ahorita Alejandra, de que el artista tenga una claridad de qué, para qué, por qué, pues esa obra va a tener sentido también De acuerdo. el espacio donde se realiza y puede ayudar a cambiar esas dinámicas. De acuerdo. Diríamos que podríamos así permitir un diálogo que enriquezca o fomente una reflexión y un cambio. Cuando haya disposición al diálogo, claro. Sí, obviamente. Eso sería. Laura. No te escuchamos, No. Laura. Qué pena. Primero que todo, si no hablo tanto, se pusieron a taladrar aquí al lado de mi apartamento y se escucha muy feo, entonces... No hay ningún inconveniente, tranquila. Bueno, yo quiero añadir más información a lo que dijo mi compañera Alejandra, ya que me gustó mucho lo que ella dijo. Lo que ella dijo, siento que establece los límites de lo que es posible discutir. Por ejemplo, como quién puede reclamar derechos, qué se considera justo o injusto. Siento que ahí es donde entran las prácticas estéticas, que son las formas en que las artes o los medios pueden cuestionar esa división. Cuando una obra de arte, por ejemplo, visibiliza una situación que está marginada o ignorada,
está afectando este reparto, lo que restribuye lo sensible. Entonces, lo que decía mi compañera Alejandra, nosotros podemos opinar si está bien el arte o no, o si está mal. Es simple cuestión de discusión de todos. Alejandra. También quería agregar de la lectura del manifiesto anarquista, el artista anarquista, no me acuerdo cómo se llama, es como hace el llamado a la ética. O sea, desde que viene desde tiempos antiguos siempre se ha hecho este llamado porque nosotros estamos influenciando, bueno, independientemente de que estemos no sé, en un espacio de arte, o sea, como un espacio, no, espérate, independientemente de que el arte esté en un museo o esté en la calle, estamos influenciando. Y estamos influenciando mentes, cuerpos, emociones, y muchas veces desde la educación nos dicen como, bueno, ustedes tienen que ir hacia un mercado, ustedes tienen que hacer esto, y no estamos pensando en el sentido de a quién estamos influenciando. Y de cómo, pues sí, y también de cómo a partir de que está la configuración, o sea, nosotros estamos, lo siento, tengo muchas ideas en la cabeza, se me hace, no, pues sigamos. Vale, mientras aclaras Sí, tus las ideas, ideas. eso. Mientras aclaras, entonces, Ricardo, un nos último comentabas. aportecito, sí. Nosotros acá como artistas visuales en formación nos metemos en el tema del arte, hace el llamado, ¿no? Yo esta mañana leía el tema de la guerra en Sudán, no sé si han escuchado algo de ese conflicto. No, infórmanos. Bueno, pues hay un tema ahí, hay una guerra que lleva no sé cuántos, 10 o 12 millones, tal vez estoy exagerando, de desplazados en el país de Sudán. Y la denuncia básicamente era, pues claro, como no son desplazados blancos como la gente blanca de Ucrania, pues este conflicto que lleva más tiempo y que lleva más afectados, pues casi no vale. Y el solo conocer este hecho pues ya se convierte en una visibilización de una situación, ¿no? Me pregunto hasta dónde el hecho de que se haga una obra de arte al respecto de este tema movilizaría acciones reales tendientes a darles la mano a estas personas, como lo que ha pasado, estas manifestaciones solidarias con el pueblo palestino, que las merecen todas, en fin, de la situación también tan difícil que hay allá. Es una pregunta que... Pues pienso yo que en singular es muy complicado que llegue a tener ese eco que se quiera lograr. Precisamente por eso es que existe como tal el colectivo artístico, ¿no? Y como artistas y todos como en comunidad podemos llegar más lejos, porque pues así podemos hacernos sentir como voz, ¿de acuerdo? Pienso que una de las ventajas que, por ejemplo, tienen lo que mencionaste ahorita, no lo del Sudán, sino lo de Palestina, perdón, es eso, efectivamente, que hay muchas personas, digamos, haciendo visible este tipo de procesos, me hago entender, y en el fútbol, en el mundial, en todo lado salió, entonces eso hace que se visibilice un poco más. Entonces, siento que si queremos llegar a un cambio, por ejemplo, tendríamos que hacerlo en comunión. Solos no podemos, necesitamos de alguien siempre, para cualquier cosa. Y más allá de ser artistas, necesitamos un colectivo de artistas que fomente efectivamente eso, esa preparación para establecer un diálogo, poder, no sé, que se visibilice toda esta injusticia. En algún momento de mi vida trabajé para la Unidad de Reparación Integral a las Víctimas, y como artista, en este caso, fotógrafo en este caso,
Tuve que, por medio de mis fotografías, contar muchas historias muy fuertes de lo que pasa en el conflicto armado de nuestro país, de Colombia. Eh, Tuve la oportunidad de viajar a distintos municipios de Colombia y ver pues por mis propios ojos realmente lo que sucede y lo que los medios de comunicación solamente muestran por generar controversia, pero no más bien generar una solución, no buscar una solución. Entonces sí siento que el trabajo en conjunto es lo que se necesita para que podamos obtener un cambio. Valentina. Solo un pequeño apunte. La visibilización siempre en pro de generar políticas públicas. Ojalá. Bueno, en el caso ya de situaciones internacionales, pues la acción de los organismos internacionales. No solo desde el arte se pueden mover las montañas. Se necesitan, como tú dices, todos los entes posibles. Entonces estoy de acuerdo en esa parte con los 4, creo. Perfecto. Vamos a cambiar entonces de pregunta para poder continuar con el conversatorio. Por último sería como tal una conclusión, ¿no? Una reflexión de cada uno. Entonces empecemos con Laura, te escuchamos. Listo. La pregunta pues dice que proponga una relación entre arte, espacio público y político en la contemporaneidad. Bueno, pues yo siento que en sí el arte que nosotros vemos en la calle, como los murales o grafitis, ya tiene un método de expresión muy como, o sea, uno debe ser muy valiente al salir a la calle y pintar cosas sobre política. Qué pena, compañeros, es que todavía no he organizado las ideas de eso. Tranquila. No sé si alguien más pueda seguir y ya hablo. Dale, Alejandra. Valentina, dale. No te oímos. Bueno, me animo a intentar complementar lo que Laura estaba sugiriendo. Y es que sí, en efecto, el arte urbano tiene un carácter, bueno, subversivo, para comenzar. No solo en lo político y lo social, sino también en los paradigmas, diría yo, o principios artísticos. Y sí, se requiere de valentía ejercer un arte del tipo. No solamente el urbano, sino en general, retar al Estado e insultarlo directamente es un acto temerario. Eso para como complementar como esa idea que iba dando Lau. Si la quieres complementar, adelante. Ricardo. No, que siga. Laura, te escuchamos. Pues gracias, compañera Valentina, por complementar. Sí, pues siento que esto es una forma de mostrar resistencia. Entonces, yo quiero dar un ejemplo de un arte que hay aquí en Bogotá. Es sobre un mural sobre la historia de la resistencia indígena, que hay en el centro de Bogotá. Este mural pues transmite un fuerte mensaje político abordando temas de memoria histórica y la justicia social. Eso a mí me parece que bien que la gente haga ese tipo de arte, porque así nosotros nos vamos dando cuenta cómo ha sido en algunos aspectos Colombia, las situaciones que ha tenido. Y pues no sé si ustedes se dieron cuenta que los indígenas estaban en el parque del Museo Nacional, ¿era? Viven en el Parque Nacional. No, ya no viven, ya se desplazaron, creo. Vivían. Entonces,
siento que es eso, y si alguna persona se va a armar de valor de retractar eso mismo, porque yo me acuerdo que fui a ese parque y habían muchas casas, muchos niños corriendo por ahí al lado y estaba lloviendo y tenían la ropa ahí colgada. Entonces a mí me gustaría ver un arte de eso alguna vez, y ya siento que es eso, que es mucha resistencia y es mucha expresión para algunos grupos marginados. Ricardo. Gracias, Frente al Laura. tema, Laura, yo creo que vinieron, no sé cuántas familias eran, no sé, 500, 700 indígenas a hacer una performance aquí en Bogotá de cómo es que se vive en la provincia, en esa llamada, mal llamada Colombia profunda, y lo hicieron como se vive allá, cocinando en un fogón de leña, con una casa que reúne las condiciones mínimas para que tal vez no entre la lluvia todo el tiempo, pero no nos protege lo mismo del frío, y sobre todo en una Bogotá tan fría como esta, donde lavaban su ropita con el agua del río Arzobispo. Es más, alguna vez fuimos a dar una vuelta por el parque porque no sabíamos, nos vinimos de la quinta y no sabíamos que estaba habitado, y pasamos ahí como, ups, porque parecía un barrio indígena, pues. Sí. Y los niños estaban en peloticos ahí en el río también, bañándose ahí, pues, del baño de ellos. Entonces para mí fue una especie de performance de darnos a entender que Bogotá vive en una situación de privilegio que, no sé, para una persona campesina, que nuestros apartamentos, casas son palacios, con todas las comodidades, ¿no? Amparados del frío y de todos estos temas. Y yo creo que ellos hicieron la performance, es lo que quiero resaltar. Yo creo que ellos vinieron a mostrar eso, a hacer como cuando muchas veces se hace un acto de protesta, entonces hay un bloqueo. ¿Por qué no bloquean la casa de su no sé qué? ¿Por qué no se meten a un parque? No, porque hay un dolor en la sociedad que si no se manifiesta de una manera en la que se le contagia a los demás, pues nadie lo va a enterar. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Morir en silencio? ¿Que no haya soluciones para las problemáticas sociales? Entonces, de alguna manera para mí esa avenida, porque ellos se fueron y volvieron, Sí. como que fue reiterativo el tema, es decir, somos comunidades indígenas, somos personas que tenemos una cosmovisión diferente, que funciona desde el punto de vista que estamos vivos y no hemos fenecido como pueblo, y que no necesariamente nos adaptamos o adoptamos también la cosmovisión capitalista, todos estos intríngulis sociales que se dan de tener que vivir la vida de cierta manera, sino que ellos la viven de otra manera, ¿no? Entonces, en eso concuerdo, fue una muestra ahí impactante del corazón de Bogotá. En cuanto a la propuesta, yo trabajé el corte pasado el tema de arte urbano y graffiti. Yo traigo esa propuesta como una manifestación estética con fines artísticos, sociales y políticos. Conlleva los tres. El graffiti como tal, y es una acción que la llevan a cabo normalmente colectivos. Yo en la vez pasada incluso entrevisté a unos integrantes del Mal Crew, que es un crew que se ubica entre Bogotá y otras ciudades, y estos crews estampan en el espacio público. Eso de por sí ya es transgresor, ¿no? No sé si has visto las típicas señales de pare, y no dice pare, sino dice papi, o pare la matanza, o tantas cosas, ¿no? Donde esto público, como hemos venido viendo, se resignifica a través del arte, y en este caso del lettering, o de la caligrafía. Y estas imágenes se convierten en consignas para los fines citados, fines artísticos, sociales y políticos, porque grafitis están los de
Ahorita pasé por una panadería y estaban los grafitis feministas de que no necesito un hombre. Eh, Están los típicos en tal tienda son careros. Eh, y están los grafitis que ya pasan, para mí trascienden al muralismo y son estas paredes absolutamente hermosas que le dan vida y color a muchos espacios que pues en sus grises o en sus ladrillos pues estarían con la monocromía de la ciudad, ¿no? Esto en sí habla de una resignificación del espacio, esto en sí habla del disenso como expresión de lo estético, habla de lo que decía Julián, de lo colectivo. Entonces, ¿qué poder injerencia tengo yo en la sociedad? Pues ninguno, porque pues yo solo no puedo, pero lo colectivo puedo ir, rayar una pared y poner un mensaje que tal vez puede ser evidente, como pueda ser que no, y que el emperador va desnudo y nadie ni siquiera se atreve a decirlo. Eso, compañeros. Me gustaría, pues, no sé si complementar con una pequeña frase que me gustó mucho, que es, em, el arte se convierte en un catalizador para la participación ciudadana y la reivindicación de los derechos, abriendo la puerta a nuevas formas de involucrarse en la vida política. Entonces, efectivamente, el trabajo en conjunto, el hecho de expresar nuestros sentimientos, sensaciones, emociones y opiniones, ya sea en una pared, en un poste, en una señal de tránsito o en un museo, llegado el caso, da cabida a toda esta visibilización de lo invisibilizado, como el performance de la comunidad indígena, que obviamente yo no creo que hayan dicho, no, hagamos un performance, obvio no. Ellos tienen un contexto distinto y obviamente sí se imagina, tienen un contexto distinto y obviamente ellos actuaron por otras razones. Pero si lo vemos de ese lado, efectivamente es eso, el trabajo en conjunto es quien logra mover la masa, a despertar este león dormido que a veces no sigue dormido porque como no para nosotros tal vez, o no nosotros, pero digamos para, digo yo, anteriores generaciones, hablo de mi parte y de las personas que conozco, se hacen de los oídos sordos y hacen muy casual y muy coloquial el hecho de que, ah, sí, ayer mataron a 5, ah, sí, ayer secuestraron a 3 personas, ah, se murió otro indígena, ah, sí, normal. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hace que no se le preste atención a una sociedad y es lo que efectivamente hace que no se trascienda. Y el hecho de que exista este arte así revolucionario y de que tengamos las agallas de salir a la calle y rayar una pared sin miedo a nada, siento que es la precursora para la visibilización de lo incivilizado, perdón. Valentina. No, gracias a todos por compartir sus perspectivas, las encuentro supremamente valiosas. Yo quiero traer a colación 2 temas. Uno es referente a lo que estamos hablando sobre espacio común y quizá espacio o recinto artístico tradicional, cerrado, privado, en fin. Alejandra mencionaba algo acerca de no importa en dónde practiquemos nuestro arte o expongamos nuestro arte, vamos a generar un impacto. Yo digo sí, pero en diferentes proporciones. Esa es mi concepción. Pienso que el espacio común, el espacio público, tiene esa capacidad de permitir que todos los miembros de la sociedad, o bueno, muchos de los que usualmente no tienen la posibilidad de ir a un museo o de conectarse a un computador a ver las muestras artísticas más recientes, o que si bien tienen la posibilidad de conectarse a internet, no tienen el tiempo porque viven de arriba a abajo trabajando. Eso también lo menciona Rancière, y yo estoy de acuerdo con él. En que hay ciertas limitaciones para acceder al arte en
estos recortes espaciales que él menciona, estos espacios privados. Y en el público hay cierta manera en la que la población se integra a esas prácticas artísticas. No siente la barrera de cuidado, no tocar. No te acerques, no le respires a la pintura porque habemos problemas con los guardas, etc. No tienen que pagar, por ejemplo, para ingresar. En muchos museos debes pagar para ingresar. ¿Cuántos de nosotros nos podemos permitir invertir en uno de estos eventos artísticos al mes? No todos podemos hacerlo. Entonces, pienso que el arte en espacio público gana puntos. No solamente el arte urbano visual como el graffiti o los carteles, muchos de ellos muy llamativos, como ¿quién dio la orden? Muy político. Lo vimos creo que todos en la calle. Muy llamativo cromáticamente, sino también prácticas tales como danza, música, no sé, jornadas de pintura corporal, facial, que involucran a la comunidad. Por ejemplo, en Soacha hay una fundación de la Academia de Artes Guerrero, y ellos están en Bellavista, que es la parte más alta de Soacha. De hecho, está básicamente dividida por una fina línea imaginaria con Ciudad del Sucre, si no estoy mal, porque a veces me falla la ubicación. Y la ciudad está completamente articulada con la Fundación Artística, porque han hecho el arte accesible para ellos. No solamente poniendo el arte en su entorno, haciéndolo parte de su mismo espacio, sino permitiéndoles hacer arte, que esa es otra barrera que siento yo existe entre niveles socioeconómicos distintos. Y finalmente, lo segundo es que el arte rupestre, o bueno, este patrimonio prehistórico, también está en el espacio público, y que muchas veces no contamos precisamente con este tiempo para informarnos acerca de él, y esto deriva en su vandalización, su destrucción, su pérdida, de manera ingenua o maliciosa, siendo tal también un acto político, de destruir el patrimonio de un pueblo, ¿no? Vindica su importancia, creo yo, la del arte, independientemente de su tiempo. Eso sería. Gracias, Valentina. ¿Alguien más desea realizar algún aporte adicional? Yo hago un aporte pequeñito, qué pena, alzo la mano. Dale, Aleja. Damos un ejemplo de cómo la relación entre el espacio público y el arte y la política sería, pues, Medellín y las comunas, de cómo ellos transformaron toda esta violencia en arte y cómo dieron a través de ellos una voz, como estamos aquí, estamos transformando este dolor en algo visible para muchas personas que se estaban ignorando lo que estaba sucediendo. Entonces, y pues al día de hoy es algo que comenzó como algo de dolor y ahora es algo como representativo, es algo bello. Entonces, eso sería todo. También de pronto una de las ideas que tenía era también hacer el llamado a pensar en el orden de lo que consumimos, porque muchas veces está influenciado políticamente. Entonces hay que pensar en qué es lo que estamos consumiendo, ese orden, porque no sabemos qué es verdad y qué no, porque todo está influenciado por intereses políticos o intereses de alguna persona. Y ya, eso sería todo. ¿Algún otro aporte? Si me permiten, uno chiquito. Te escuchamos, Ricardo. Subo la manito así rápido. Sí, varias cosas. Uno, pues cómo está tan involucrado nuestro pensamiento y nuestra praxis, y esto he hablado con compañeros de trabajo, colegas, en fin.
y muchas veces la conclusión en la que se llega, sí, pero es el sistema en el que vivimos. Hasta que llegué a una carrera de humanidades y por lo menos se puede hablar. Consumir, ¿no? Consumir es un vocablo puramente económico y lo tenemos hasta para ver televisión. Ya no veo televisión, consumo YouTube. Ok, sí. Entonces, más que nada es un llamado a darnos cuenta que estamos penetrados por ideologías, por conceptos, por pensamientos, ojalá propios, pero la mayoría son ajenos. Hegel, el filósofo alemán, decía, pues tengan cuidado, hombres de acción, porque pues lo que ustedes hacen está influenciado por las ideas de los hombres, de las ideas. Entonces, sí quiero pues invitarlas a, a, a replantearnos toda una serie de cosas, a tener mucho nuestra mente abierta, a felicitarnos este espacio porque la academia no es fácil, hay muchas ideas, mucho por leer, mucho por entender, mucho en juego. Y si no estamos al tanto de dónde estamos, quién somos, de dónde venimos y para dónde vamos, pues sencillamente llegamos, somos como otra estrellita más en el mundo del arte. Hay un canal en YouTube, Mala Sombra, de un artista plástico español de orígenes colombianos, es medio colombiano, medio español. Él habla del flipping, ¿no? Sale un artista, yo soy artista, y entra al mercado del arte y le dice, no, qué maravilla todo lo que tú haces, no sé qué, y le hacen una burbuja financiera al muchacho o muchacha, y lo suben al curubito y luego lo pierden porque pues están estos intereses ahí viendo qué estrellita nueva capturan, ¿no? Entonces de mi parte eso, darme cuenta que es muy importante la idea, lo llamado espiritual, el pensamiento, lo filosófico, y también es muy importante las praxis y lo concreto y a veces el arte. Una vez hablamos con un profesor de la universidad, él decía, no, el arte con A mayúscula. Y el arte con A mayúscula pues prácticamente se vuelve lo que la academia o los sabiondos de los museos dicen que es. Sin embargo, existen las artes, existe el dibujo, existe la escultura, existe la performance, existe la fotografía, las artes visuales. Hay unas artes que existen, que tienen realidad. Existe, como dice Julián, rayar en la pared y decir, no me gusta, no poder decir nada. Lo raya en la pared. Existe el atreverse a ejecutar este arte desde el arte mismo, desde la expresión, desde lo catártico, desde lo psicológico. Y está también el arte objetivo dentro de lo utilitario. Incluso yo cuando hago arte para una película y hago los conceptos o los personajes o esto, eso después se va a ver reflejado en una producción, eso es utilitario. Eso mismo diría no sé, el que le hace la multimedia a un político. Pues está haciendo arte, pero es un arte puramente utilitario que sirve pues a los intereses de las ideas, ¿no? Entonces, todos tenemos que comer, como si no heredamos grandes riquezas, propiedades, ganados, cosas, tenemos que trabajar. Y hay que hacerlo, es una realidad material, pero independientemente del trabajo que uno ejerza, pues cómo mantener la cabeza bien puesta sobre los hombros, la ética y una congruencia con un espectro de creencias y de pensamiento y sacar un proyecto, no sé, a nivel de nación, de país y algo más adelante, ¿no? Eso de mi Pues parte.
Quisiera agregar que, pues, en un mundo perfecto sería así como dices, de poder contar lo que queremos, ¿no? Y lastimosamente, efectivamente, pues el diario vivir o para el común denominador, pues hay que salir a trabajar, ¿no? Hay que ser parte del sistema todo el tiempo, queramos o no. Eh, eh, pero aún así es importante, digamos que no actuar por debajo de la mesa como yo por aquí encima estoy mostrando mis cartas y soy un funcionario público increíble y ayudo y no sé qué, y le hago caso al político y le hago caso a no sé qué porque tengo que comer, pero debajo de la mesa entonces estoy financiando para que vayamos a rayar paredes por las noches y eso, porque siento que no a mi perspectiva, siento que ahí se pierde el espíritu como tal del artista. Obviamente es que remar contra el sistema es durísimo. Hay casos que uno dice, boom, este man la sacó del estadio, este man la hizo y, y queramos o no, a alguien en el mundo le gusta lo que uno hizo, que no va a favor del sistema, ¿sí? Pero encontrar ese punto, esa causal, es complicado. Y, y siento que para que podamos llegar más lejos a esa conclusión de poder contar lo que queramos, tenemos que estar en conjunto. Porque si no, no seremos escuchados como queremos ser escuchados y no, que, no podemos darnos el lugar, que nos den el lugar que queremos y que no se represente algún tipo de arte como arte subversivo, que no debería ser subversivo, debería ser simplemente una expresión de la emocionalidad del artista, ¿sí? De lo que nos pasa el día a día. Pero pues existen controversias porque, por ejemplo, perdón, traigo a colación lo que dijo ahorita Valentina de que no, o Alejandra, de que no importa si está en un museo, eh, de que si está en la calle, pues, pero y de que hay diferencias entre que algunos no podemos entrar a un museo y otros no podemos entrar a una exposición de arte, pero sí podemos estar en la calle, pues que resulta que en la calle también tú vas caminando y puede ser el super mural así con las aves hermosas, pero el tema es que la gente, hay gente que dice que esto es vandalismo, esto no debería ser así. ¿Sí? Porque lo ordenado y lo organizado es lo que está en el museo. Ese es el verdadero arte, al que hay que respetar, es al que tiene la oportunidad de colgar con una puntilla el cuadro en el museo. De lo contrario, aquí no vengas porque no, no es así. Y siento que en esta época actual eso cambia y por mi parte yo respeto muchísimo los museos, amo los museos, siento que los museos son algo increíble, preservan la historia y preservan muchas cosas que como artistas pues somos más sensibles para ello, ¿no? Eh, pero hoy en día siento que, por ejemplo, con el mural que dijo Laura sobre la cultura indígena que está en el centro, es eso, mostrar la sensibilidad del artista y ver que no solo el que es puro en arte, el que es calidoso, el que es especial, está en la exposición, sino que también en la calle también hay mucho que ver, hay mucho que vivir. Entonces sí siento que en conclusión el trabajo en conjunto es lo necesario para que podamos trascender como artistas. Am, Pienso que hemos concluido con este diálogo. Espero haya sido enriquecedor para todos y nos funcione para futuros proyectos. También espero que podamos reunirnos nuevamente para tener un nuevo conversatorio en diferentes temas y como conjunto y como comunidad de artistas podamos expresar nuestra voz. Muchísimas gracias por la participación y pues hasta una próxima oportunidad. Compañeras, compañeros, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.